Profesamos el grupo número 8, está conformado por Laura Fernanda Castelblanco Acosta, Lisette Daniela Correa Celis, Karen Elena Bermúdez Vuelvas y quien le habla, Catherine Joana Moreno Hernández. Buenas tardes, mi nombre es Karen Bermúdez, soy estudiante del programa de Psicología Virtual de la UDI y en esta primera parte del video voy a desarrollar el tema de razonamiento lógico con énfasis en el razonamiento abstracto, correspondiente al punto A de la fase 3. El razonamiento abstracto es la capacidad cognitiva que nos permite identificar patrones, relaciones y secuencias lógicas en información que no está expresada en lenguaje verbal. Es decir, trabajamos directamente con figuras, formas y símbolos y como podemos observar en la diapositiva, este proceso se divide en tres etapas fundamentales. La primera, que es la observación de los elementos visuales. El segundo es el establecimiento de las relaciones entre dichos elementos. Y tercero, la predicción del elemento faltante o que completa la secuencia. Para resolver ejercicios de razonamiento abstracto es esencial conocer los tipos de patrones que pueden aparecer. Los más frecuentes son 4. El primero es el patrón de transformación, donde los elementos cambian de tamaño, color, forma de manera sistemática. El segundo es la rotación, en la que las figuras giran un ángulo fijo, por ejemplo, 90 grados, 180 grados o 270 grados en cada paso. El tercero es la progresión, donde hay un incremento o decremento gradual en cantidad o tamaño. Y el cuarto es la simetría o espejo, donde los elementos se reflejan respecto a un eje. Cuando enfrentamos un ejercicio de razonamiento abstracto, el procedimiento recomendado tiene 4 pasos. Primero debemos observar la secuencia completa sin apresurarnos. Es fundamental ver el conjunto antes que el detalle. Segundo, aislamos una variable a la vez, forma, tamaño, color, posición o número de elementos. Tercero, detectamos el patrón de cambio de casilla en casilla, preguntándonos qué rota, qué aumenta o qué cambia. Y por último, el número 4, proyectamos la regla identificada hacia la casilla faltante y verificamos que sea coherente con toda la secuencia. Veamos un ejemplo concreto. Tenemos una secuencia de 4 casillas con un triángulo que cambia de posición. En la casilla 1, el triángulo apunta hacia arriba, en la casilla 2 apunta hacia la derecha y en la casilla 3 apunta hacia abajo. Aplicando el método, identificamos que el elemento es siempre el mismo triángulo y la única variable que cambia es su orientación. Detectamos que rotan 90 grados en sentido horario en cada paso. Proyectando esa regla a la casilla 4, la respuesta es que el triángulo debe apuntar hacia la izquierda. La respuesta correcta es la opción que muestre esa orientación. Mi nombre es Laura Castelblanco. En esta presentación explicaré cómo el método científico utiliza dos tipos fundamentales de razonamiento, el inductivo y el deductivo. El razonamiento inductivo permite construir ideas generales a partir de observaciones particulares, mientras que el deductivo nos permite comprobar esas ideas mediante conclusiones lógicas. Estas formas de pensamiento son esenciales dentro del método científico porque ayudan a formular hipótesis posteriormente verificadas mediante la observación y la experimentación. El razonamiento inductivo consiste en observar varios casos particulares para obtener una conclusión más general. Por ejemplo, si observamos el hierro, el cobre, el aluminio, se expanden al calentarse, podemos concluir que todos los metales presentan este comportamiento. Este tipo de razonamiento es muy importante porque nos permite generar hipótesis científicas. Sin embargo, sus conclusiones no son absolutas, ya que siempre podrían aparecernos casos que las modifiquen. El razonamiento deductivo funciona de una manera contraria al inductivo. Parte de una regla general para llegar a una conclusión específica. Por ejemplo, si sabemos que todos los metales se expanden al calentarse y que el hierro es un metal, entonces podemos concluir que el hierro se expandiría cuando se caliente. La principal ventaja del razonamiento deductivo es que si las premisas son verdaderas y el argumento está bien construido, la conclusión también será verdadera. Para finalizar, observamos cómo ambos razonamientos trabajan juntos dentro del método científico. Supongamos que observamos que varias plantas ubicadas cerca de una ventana crecen más rápido que otras, que no lo están. A partir de estas observaciones, formulamos una hipótesis mediante razonamiento inductivo. La luz favorece el crecimiento de las plantas. Luego utilizamos el razonamiento deductivo para hacer una predicción. Si una planta recibe más luz, entonces debería crecer más rápido. Finalmente, realizamos un experimento para comprobar si esa predicción es correcta. Y de esta manera, pues la inducción nos ayuda a generar explicaciones y la deducción nos permite ponerlas a prueba mediante la evidencia. Gracias. Hola, profe, mi nombre es Catherine Moreno. En esta parte voy a explicarles sobre los silogismos categóricos. ¿Qué son los silogismos categóricos? Son argumentos donde a partir de dos verdades conocidas como premisas se construye una tercera verdad llamada conclusión. ¿Y cómo funcionan? Funcionan a partir de tres conectores o conceptos mediante un intermedio. Estos silogismos se mueven de forma deductiva, parten de una premisa general hacia una conclusión más estrecha y específica. Es decir, como si estuviéramos construyendo un puente.
Los silogismos tienen tres términos claves: término mayor, término menor y término medio, cada uno identificado con una letra y en una ubicación en el silogismo. El término mayor identificado con la letra P, su ubicación aparece como el predicado en la conclusión. El término menor identificado con la letra S aparece como el sujeto en la conclusión. Y el término medio identificado con la M, que es el enlace, el que hablábamos ahorita del puente, que aparece en las dos premisas pero nunca en la conclusión. La estructura de los silogismos está construida por premisa mayor, premisa menor y conclusión. La premisa mayor es una afirmación general que nos da un contexto más amplio y es la primera frase que contiene término mayor P y término medio M. La premisa menor es una afirmación específica que se relaciona con la anterior. Es la segunda frase y contiene término menor S y término medio M. La conclusión se escribe al final y es el resultado de las dos premisas. Entonces, es el resultado lógico que une al sujeto S con el predicado P. Su estructura siempre es S es P. El modo y la figura. Dentro de los silogismos, el modo se determina por las letras A, E, I, O dentro de las tres proposiciones en su orden: premisa mayor, premisa menor y conclusión. La figura se determina por la posición que ocupa la letra M dentro de la premisa, si es sujeto o si es predicado. En la parte inferior izquierda de esta presentación encontramos el cuadro donde están los cuatro tipos de proposiciones. Cada frase de los silogismos debe pertenecer a uno de estos cuatro tipos tradicionales de la lógica aristotélica. Entonces, dice, la letra A es el tipo de proposición universal afirmativa y su estructura es toda S es P. La letra E, universal negativa, en su estructura ninguna S es P. La letra I, particular afirmativa, en su estructura alguna S es P. Y la letra O, particular negativa, en su estructura alguna S no es P. En la figura, en la parte de la figura, tenemos figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. Esta parte la vamos a comprender de manera más clara más adelante con el ejemplo que vamos a explicar. Antes de pasar a desarrollar el ejemplo, es importante que conozcamos las 7 reglas de oro de los silogismos. Si los silogismos rompen o si el silogismo rompe alguna de estas reglas, pues estaríamos hablando de una falacia, es decir, de un argumento no válido. Como primera regla tenemos regla de los 3 términos, ni más ni menos, siempre 3, sujeto, predicado y término medio. Regla número 2, el término medio nunca pasa a las conclusiones, ya lo vamos a entender mejor con el ejemplo. Regla número 3, la distribución del término medio. El término medio debe estar distribuido, es decir, tomado en toda su extensión en al menos una de las premisas. Regla número 4, distribución en la conclusión. Ningún término puede estar distribuido en la conclusión si no está en las dos premisas. Regla número 5, dos premisas negativas no concluyen nada. Por ejemplo, ningún pez es mamífero, ningún mamífero vuela. ¿Qué concluimos? Nada, no podemos concluir nada. Regla número 6, dos premisas particulares no concluyen nada. Por ejemplo, algunos hombres son altos, algunos hombres son rubios. Tampoco tenemos manera de tener una conclusión. Y la regla número 7, la conclusión sigue la parte más débil. Por ejemplo, si una premisa es negativa, la conclusión va a ser negativa. Si una premisa es particular, la conclusión va a ser particular. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar nuestro ejercicio y nuestro ejemplo es: ningún mentiroso es una persona de confianza. Algunos políticos son mentirosos, por lo tanto, algunos políticos no son personas de confianza. Para organizar nuestro silogismo, vamos en primer lugar a identificar nuestros 3 términos claves, vamos a darle estructura, luego vamos a organizar el modo y la figura. ¿Listo? Entonces arrancamos. Vamos a identificar nuestros 3 términos claves. ¿Cuáles son nuestros 3 términos claves? Término menor, término mayor y término medio. De nuestra proposición general que acabamos de leer, entonces tenemos término mayor, persona de confianza, P, término menor, S, sujeto, políticos, y término medio, mentirosos. Ahora vamos a darle la estructura al silogismo. ¿Cuál es la estructura del silogismo? Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Entonces, ¿cuál es la premisa mayor de nuestra proposición? Ningún mentiroso, M, término medio, es una persona de confianza. Nuestro predicado. Ahora, premisa menor. Algunos políticos, S, nuestro sujeto, son mentirosos, M, nuestro término medio, lo que hablábamos ahorita al inicio, el puente, como el conector. Y la conclusión, entonces, tenemos algunos políticos, S, nuestro sujeto, no son personas de confianza. Entonces, aquí vamos a recordar una de nuestras reglas, que una de nuestras reglas era que nuestro término medio nunca podía estar dentro de nuestra conclusión. Y aquí lo vemos entonces representado, ahí cumplimos esa regla, ¿cierto? Ahora nos vamos entonces a nuestra tercera parte y es entonces nuestro modo y la figura. Vamos entonces a organizar nuestro modo y para organizar el modo debemos remontarnos a la tabla de proposiciones. Y dice, ningún mentiroso es una persona de confianza. Ahora vamos a nuestra tabla. ¿A cuál pertenece? Entonces vamos a buscar. Ningún mentiroso es una persona de confianza. Ok, en su estructura. Ningún S es P.
Ok, entonces pertenece a la letra E y al tipo de preposición universal negativa. Ok, ahora vamos entonces a algunos políticos son mentirosos. Vamos a ver entonces en nuestra tabla algunos. Y dice, algunos políticos son mentirosos. Entonces lo ubicamos en la estructura, algunos S es P y corresponde a la letra I particular afirmativa, ¿cierto? Está afirmando que algunos políticos son mentirosos. Ahora vamos a algunos políticos no son personas de confianza. Aquí está negando. Entonces vamos a buscar en nuestra estructura a cuál se asocia. En la estructura, algunos S no es P, lo que implica que le corresponde a la letra O y que su tipo de preposición es una particular negativa. Así que el modo de nuestro silogismo queda E, I, O. Ahora vamos entonces a las figuras. Y tenemos entonces la tablita de nuestras 4 figuras, que aquí sí las vamos a entender mejor. Entonces dice que para determinar nuestra figura, a cuál figura corresponde nuestro silogismo, tenemos que tener en cuenta nuestras dos premisas, la premisa mayor y la premisa menor. ¿Cómo están entonces? ¿Cómo está la estructura de nuestras premisas? Nos vamos al punto número 2 y vemos que en nuestra premisa mayor tenemos primero M, nuestro término medio, y tenemos nuestro predicado, ¿cierto? En segundo lugar. Ahora nos vamos entonces a nuestra segunda premisa. ¿Cuál es la estructura que tenemos en nuestra segunda premisa? Primero tenemos el sujeto y luego tenemos el término medio. Ok, entonces ahora nos vamos a identificar en nuestra tabla de figuras a cuál de nuestras figuras se asocia esa estructura, cuál está igual. Entonces, ya vamos a mirar en la figura M, en la figura 1. Tenemos entonces M, P, S, M. Ok, entonces ¿a cuál corresponde nuestro silogismo? A la figura número 1. Y ahí entonces explicamos la parte de figura. ¿Se acuerdan que cuando leíamos la parte de figura decía que estaba determinada por la posición o por la ubicación de nuestro término medio, si era sujeto o si era predicado? Entonces aquí tenemos que en la figura número 1, el término medio está como sujeto y como predicado. Ahora vamos a buscar vamos a explicar la segunda figura. Nuestro término medio está como predicado. ¿Y cómo lo identificamos? Porque debajo de la línea puntiaguda nos está dando la pauta de la posición, sujeto, predicado, ¿cierto? Luego nuestra figura número 3 es la contraria de la figura número 2. En la figura número 2 está como predicado, en la figura número 3 está como sujeto, en las dos premisas. Y en la figura número 4 es la contraria a la figura número 1. Tenemos que en la premisa número 1 está como predicado y en la premisa número 2 está como sujeto. Entonces, nuestro silogismo queda, silogismo E y O de la figura 1. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Daniela Correa Celis, también del programa de Psicología Virtual de la UDI. En esta parte del video abordaré el punto D, donde vamos a hablar de la validez de un argumento y la prueba formal de validez mediante el método semántico y sintáctico. Antes de hablar de los métodos, necesitamos claridad conceptual. Un argumento lógico está compuesto por premisas, que son los enunciados que aceptamos como punto de partida, y una conclusión, que es el enunciado que pretendemos derivar de ellas. Ahora bien, ¿qué significa que un argumento sea válido? Un argumento es válido si y solo si cuando todas sus premisas son verdaderas. Su conclusión necesariamente también lo es. Es fundamental entender que la validez no depende de si las premisas son verdaderas en realidad, sino la estructura que las conecta. El primer método para poder probar la validez de un argumento es el método semántico, tabla de verdad. El procedimiento consiste en construir la tabla de verdad para todas las premisas y también para la conclusión. La regla de oro es la siguiente: el argumento es inválido si existe al menos una fila en la tabla donde las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Si no existe ninguna fila así, el argumento es válido. En el ejemplo que vemos, el argumento es: si P implica que Q, P1 y P es verdadero, P2. Entonces, Q es verdadero, que es la conclusión. Revisando la tabla, la única fila donde ambas premisas son verdaderas es la primera. Y allí la conclusión también es verdadera, por tanto, el argumento es válido. El segundo método es el sintáctico, que demuestra la validez, derivando la conclusión paso a paso, mediante las reglas de inferencia. Las reglas más importantes son el módulo ponens. Si tenemos P implica Q y P, entonces concluimos Q. Si tenemos P implica que Q y P, entonces concluimos que Q. El módulo Tobles, que consiste en si P implica Q y no Q, entonces no es P. El silogismo hipotético, que también habla de que si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Y otras como la simplificación, la adición y el dilema constructivo.
Estas reglas son los ladrillos, por así decirlo, de la demostración formal. Para cada paso está justificado por una premisa o la aplicación de estas reglas. Vamos a ver un ejemplo completo usando el método sintáctico. Premisa donde P1 es igual a P, que implica Q, y P2, Q, que implica R, donde también P3 es P, que es verdadero, y necesitamos demostrar que R es verdadero. Para el paso 1 tomamos P, entonces Q, y para el paso 2 tomamos Q, entonces R. El paso 3 tomamos P3, que es solamente P, y para el paso 4 aplicamos el silogismo hipotético sobre los pasos 1 y 2, obteniendo P, entonces R, y para el paso 5 aplicamos el módulo ponens sobre los pasos 4 y 3, obteniendo R. Así tenemos una demostración completa y un ejemplo sobre el método sintáctico. Cada paso está justificado formalmente, lo que garantiza que el argumento es válido. Ahora vamos a ver cuándo utilizar cada método para comprobar la validez de un argumento. El método semántico utiliza tablas de verdad y analiza todas las combinaciones posibles de valores de verdad. Su principal ventaja es que es un procedimiento completo y seguro, pero cuando hay muchas variables, el número de filas aumenta considerablemente y el proceso se vuelve un poco más largo. Por otro lado, el método sintáctico se basa en reglas de inferencia para derivar la conclusión a partir de las premisas. Es más eficiente para los argumentos complejos, aunque requiere conocer y aplicar completamente y correctamente dichas reglas. En conclusión, el método de elección depende de la complejidad del argumento y el objetivo del análisis para los argumentos sencillos. Las tablas de verdad son exactamente una excelente opción, mientras que para los argumentos más extensos o complejos suele ser más práctico utilizar las reglas de inferencia.